Bienvenidas a todas a esta clase. Espero que lo pasemos muy bien, que nos divirtamos, que lo hagamos algo participativo entre todas, que no sea solo yo la que va a hablar, sino que vamos a tener la oportunidad de preguntar, de compartir con compañeras que todas tenemos en común la atracción y que nos gusta el tarot. Bueno, entonces, ¿hoy de qué va a tratar la masterclass? Va a tratar de... Uy, me he salido de Zoom, no. Espera, un segundito. Muy bien. Va a tratar de lo que nos bloquea a la hora de leer el tarot. Y entonces, antes de empezar, quiero daros las gracias por estar aquí, porque sé que vuestro tiempo es muy valioso y porque, lo que hemos dicho, compartimos en común que os gusta el tarot y que sentís curiosidad por él. El tarot os atrae. Y quiero presentarme para los que no me conozcáis. Soy Lui y antes de empezar quiero contaros brevemente quién soy y por qué estoy aquí hoy. Desde hace años acompaño mujeres que quieren aprender tarot no solo como una herramienta de autoconocimiento, sino también como un lenguaje que les permita conectar con su intuición y realizar lecturas con confianza. A lo largo de este tiempo he formado a muchas alumnas y he observado algo muy curioso. Y es que casi todas las personas que sienten una conexión profunda con el tarot, que estudian, que hacen cursos, que conocen significados y aún así, cuando tienen cartas delante, se bloquean. Aunque conozcan los significados, todo. Se quedan en blanco. ¿Os pasa esto a vosotras también? ¿Dudan de lo que están viendo? Ponedme en el chat si a alguna le pasa esto. Bien, perfecto. Eso es muy normal que pase esto, que tenemos las cartas delante y nos quedamos en blanco. Dudáis de lo que estáis viendo, piensas que quizás no tienes intuición suficiente o que nunca llegarás a leer con seguridad. Y precisamente por eso decidí hacer esta clase, porque después de acompañar a tantas alumnas me di cuenta de algo, que la mayoría de personas no se bloquea porque no puede aprender tarot. Se bloquean porque nadie le ha explicado qué está ocurriendo realmente cuando se sientan frente a las cartas. Así que hoy quiero ayudaros a comprender ese bloqueo y sobre todo mostraros cómo empezar a superarlo. Porque quiero que salgáis de aquí con una idea muy clara. Leer tarot no es un don reservado para unas pocas personas. Es una habilidad que puede desarrollarse y hoy vais a entender por qué muchas veces os resulta más difícil de lo que debería ser. Además de enseñar tarot, sigo acompañando a mis alumnas en mentorías en vivo, donde practicamos lecturas reales y veo constantemente los mismos bloqueos repetirse una y otra vez. Quizás incluso lleváis tiempo estudiándolo, pero cuando llega el momento de leer las cartas, para vosotras mismas o para otras personas, algo pasa, os bloqueáis. Cuando es para una misma, es más difícil de leerlo, sobre todo si es una pregunta más importante. Pero también sucede cuando lo hacéis a otra persona. Entonces, quiero que sepáis algo desde el principio. Si os ocurre, esto no significa que no tengáis intuición. No significa que no sirváis para leer el tarot. Y tampoco significa que necesitéis memorizar 100 significados más. De hecho, hoy voy a demostraros que muchas personas se bloquean precisamente porque intentan hacerlo perfecto. Y al querer hacerlo perfecto es cuando os bloqueáis. Y cuando más intentas hacerlo perfecto, más te alejas de la lectura. ¿Quién de aquí le pasa esto, que quiere hacerlo perfecto? Ponérmelo en el chat.
Mm, sí. Claro, eso es lo que suele pasar. Queremos hacerlo imperfecto. Y hay un refrán que dice, más vale hecho imperfecto que perfecto y no hecho. Acordaros de esto, más vale hacerlo imperfecto que perfecto y no hecho. Ahora me vais a escribir ahora en el chat también, ¿cuál es vuestro mayor miedo cuando intentáis leer el tarot? ¿Equivocaros? ¿No entender las cartas? ¿Pensar que os lo estáis inventando? ¿Quedaros en blanco? Ponérmelo. ¿Cuál es el mayor miedo que tenéis a la hora de empezar a leer? Tengo, bien, aquí la mayoría, sobre todo, equivocarse, ¿no? Otras a no saber leer las cartas juntas. Es lo que más está bloqueando. Bien. Bueno, pues Claro, miedo a equivocarnos. claro, eso es claro. Ahora hablaremos de, luego del miedo a equivocarte, porque tú solo tienes que interpretar las cartas. Hay muchas personas que piensan que tienen que adivinar. Mira, yo he ido a una consulta de tarot, ya fui hace muchísimos años, y nada más me senté, empezó a creer, si antes de sacar las cartas, pretendía convencerme de que ella sabía, preguntándome, tú tienes dos hijos, ¿verdad? Pues no. Tú tienes no sé qué. Claro, no tenéis que adivinar nada, solo tenéis que interpretar las cartas. Porque todo eso que me estáis diciendo tiene una explicación. Y hoy vamos a hablar justamente de eso. Durante esta masterclass vamos a descubrir por qué tantas personas se bloquean cuando intentan leer el tarot. ¿Qué errores están provocando ese bloqueo sin que os deis cuenta? ¿Cómo empezar a interpretar las cartas con más claridad y más confianza? Y ahora después os voy a mostrar ejemplos prácticos para que veáis que una lectura no tiene por qué ser complicada. Porque quiero que salgáis de aquí con una idea clara. Leer el tarot no consiste en adivinar. Ejemplo, la lectura que me hicieron a mí, que querían adivinarme las cosas. No. Leer el tarot consiste en aprender a interpretar la carta, lo que está diciendo, y eso se puede aprender. No hace falta nacer con un don especial, no hace falta ser vidente y no hace falta tener poderes. Si eres vidente, pues claro, mejor, una lectura mejor, pero no hace falta. Hace falta práctica, comprensión y una cosa muy importante, confianza. Así que si alguna vez has pensado, quizás yo no sirvo para esto, quiero que os quedéis hasta el final, porque probablemente vais a descubrir que el problema nunca fue vuestra capacidad para leer, sino la forma en la que os enseñaron a acercaros al tarot. Porque después de acompañar a cientos de alumnas, he descubierto algo importante. La mayoría no se bloquea porque no sepa tarot, se bloquea por razones muy completamente distintas. Y el verdadero problema no está en las cartas. Quiero que imaginéis una situación. Estáis en casa, sacáis la baraja, barajáis, hacéis una pregunta, colocáis la carta sobre la mesa y entonces ocurre algo curioso. Miras las cartas, reconoces alguna, incluso recordáis parte de su significado, pero en lugar de empezar a leer, empezáis a pensar. ¿Y si me equivoco? ¿Y si no estoy viendo lo correcto? ¿Y si me lo estoy inventando? ¿Y si otra tarotista lo interpreta de otra manera? ¿A quién le pasa esto? Mm. Las interpreto después.
es cuando empiezo a dudar. Ah, bueno, pero por lo menos las interpretas. Vale. Eso suele pasar a muchos cuando hacen un curso a veces. Bien. Estáis juzgando todo lo que pensáis sobre las cartas y ahí nace el bloqueo. No estáis leyendo, estáis juzgando lo que pensáis sobre ellas y ahí nace el bloqueo. Durante años he visto algo muy curioso. Muchas personas se bloquean porque creen que le faltan conocimientos. ¿Os pasa esto? ¿Que creéis que os faltan conocimientos? Sí, claro. Nunca se acaba de aprender, nunca. Pero hay que empezar con lo que uno tiene. Entonces hacen lo que parece lógico. Buscan otro curso, memorizan más significados, aprenden nuevas tiradas, pero el bloqueo sigue ahí. ¿Por qué? Porque el problema no está en la falta de información. Voy a haceros una pregunta. ¿Cuántas de vosotras habéis leído el significado de una carta, lo habéis entendido perfectamente y aún así os habéis quedado en blanco cuando la habéis tenido delante? ¿Cuántas? Decidme. Sí. Claro, bien. Esto ocurre porque leer el tarot y conocer significados son dos habilidades diferentes. Conocer significados es conocimiento, leer el tarot es interpretación. Son cosas muy diferentes. Y la interpretación requiere algo más, requiere confianza, observación, práctica. Os voy a poner un ejemplo. Si os enseño todas las notas musicales del piano, ¿eso os convierte automáticamente en pianistas? No, porque tocar música requiere práctica. Y con el tarot ocurre exactamente igual. Saber que el ermitaño habla de introspección o que la emperatriz habla de creación no significa que automáticamente sepáis interpretar una lectura completa. Y aquí aparece el gran error. La mayoría intenta sentirse segura antes de empezar a leer. Primero quieren sentirse seguras antes de empezar a leer, pero funciona al revés. La seguridad aparece después de leer, no antes. Después de leer aparece la seguridad, no antes. De hecho, quiero que penséis algo. Cuando aprendisteis a conducir, ¿os sentíais seguras el primer día? ¿O la confianza apareció después de muchas horas de volante? Sí, ¿no? Claro. Entonces, con el tarot ocurre exactamente lo mismo. Y aquí quiero compartir algo que he observado después de acompañar a muchas alumnas. Las que terminan leyendo con más soltura no son las que memorizan más, no son las que tienen más libros, no son las que conocen más tiradas, son las que se permiten practicar incluso cuando todavía tienen dudas. Cuando aún tienen dudas, cuando aún no saben y se permiten practicar, son las que acaban leyendo. Porque entienden algo muy importante. La confianza no es el requisito para leer. La confianza es la consecuencia de leer. ¿Lo entendéis? La confianza es la consecuencia de leer, no el requisito para leer. Por eso hoy quiero demostrar una idea que hace muchísimo daño. La idea de que algún día os despertaréis sintiéndoos preparadas. Porque eso casi nunca ocurre. Que un día te despiertes y te sientas preparada.
Las lectoras que admiráis también tuvieron miedo, también dudaron, también se equivocaron. La diferencia entre ellas es que siguieron leyendo, a pesar de sus miedos, a pesar de sus dudas. Y gracias a eso desarrollaron algo que no aparece en ningún libro: criterio. La capacidad de mirar una carta y confiar en lo que están viendo. Por eso, el verdadero problema no está en las cartas. El verdadero problema está en la relación que tenemos con ellas. Y en los próximos minutos vamos a descubrir las razones concretas que alimentan ese bloqueo. Hay 5 razones. La razón 1. Buscas la respuesta correcta. Quiero haceros una pregunta. ¿Cuántas veces habéis sacado una carta y habéis pensado, ¿qué significa exactamente? ¿Cuántas veces lo habéis pensado? Bien. Y os habéis quedado buscando la respuesta perfecta. O sea, tenéis la carta delante, sabéis el significado, os habéis quedado buscando la respuesta correcta y aquí está el problema. El tarot no es un examen. No existe una única respuesta correcta, existe una interpretación coherente. Por ejemplo, si saco la emperatriz, ¿habla de fertilidad? Sí. ¿Habla de creatividad? Sí. ¿Habla de abundancia? También. Entonces, la pregunta determina la interpretación que tú le vas a dar. Vas a contestar a la pregunta, no la carta sola. Bueno, pues la razón 2. Confundes intuición con imaginación. Aquí suele pasar mucho, ¿no? Es una de las frases que más escucho. Luis, no sé si estoy bien, si lo estoy viendo o me lo estoy inventando. Y quiero que entiendas algo. La intuición no suele llegar como fuegos artificiales. No suele decir, hola, soy tu intuición. Llega como una sensación, una palabra, una imagen. ¿Y por dónde llega? Por la mente. No tiene otra manera de llegar. ¿Y qué es lo que sucede? Que no lo escuchamos. La mente pone en duda si es imaginación, si lo he pensado yo, si será así, si no será así. Algo que aparece de repente, que eso es intuición, y muchas veces la descartáis antes de darle una oportunidad. Cuando tú tienes una carta delante y te llega una intuición de lo que quiere decir, tienes miedo a equivocarte y no haces caso a tu intuición. ¿Os ha pasado esto? Claro. Porque no confiamos en nuestra intuición. Ahora, cerrad los ojos durante unos segundos. Pensad en una carta que os guste. La primera que os venga. No la penséis. Simplemente observar cuál aparece. ¿Habéis tenido que esforzaros o simplemente apareció? Apareció, pues eso lo ves. Muy bien. La razón 3. Te comparas con otras lectoras. Veis a otras tarotistas hablando con fluidez y pensáis, uy, ella sí que sabe. Yo todavía no. Pero hay algo que no estás viendo. No estás viendo los cientos de lecturas que hizo antes para llegar a esa fluidez. No estás viendo las veces que dudó. No estás viendo los errores que cometió. Solo estás viendo el resultado. Y eso genera una comparación injusta. La pregunta no es, leo como ella. La pregunta es, ¿leo mejor que hace un mes? ¿O leo mejor que hace 3 meses?
La razón 4. Crees que necesitas tiradas complicadas. Esta es una razón de las más importantes. Aquí quiero desmontar uno de los mayores mitos del tarot. Muchas personas creen que para hacer una buena lectura necesitan 5 cartas, 7 cartas, 10 cartas, una cruz celta, una tirada enorme. Y ahí se bloquean. Cuando más grande es la tirada, más te vas a bloquear. Porque tienen demasiada información delante, tenéis demasiada información delante. Y hoy os voy a demostrar algo que ahora después veremos en las prácticas y vamos a hacerlo juntas. Muchas veces os bloqueáis porque queréis correr antes que caminar. Entonces primero se aprende a caminar y luego ya se aprende a correr. Y la quinta razón es que intentas adivinar en lugar de interpretar. Queremos adivinar, nos pensamos que tenemos que acertar. Y esta quizás sea también muy importante porque muchas personas creen que leer el tarot significa saber cosas mágicamente, como si tuvieran que demostrar poderes. Y entonces aparece la presión. ¿Y si fallo? ¿Os pasa esto? ¿Tenéis miedo a fallar? Mm, Bien. Entonces, el tarot no os pide adivinar, os pide que observéis, os pide que interpretéis y os pide que relacionéis las cartas. Os pide escuchar una historia. Cuando entendéis esto, la presión desaparece. Porque ya no tenéis que demostrar nada, sino leer lo que las cartas están mostrando. Y eso cambia completamente vuestra relación con el tarot. ¿Cuál de las 5 razones os habéis identificado más? Pon 1, 2, 3, 4 o 5. A lo mejor no se acuerdan de todas. Bueno, pero a lo mejor hay alguna. Bueno, todas. Gemma dice todas. Bueno, bien. Ahora quiero que pasemos directamente, vamos a pasar ya prácticamente a la práctica. Porque el tarot es más simple de lo que crees. Hasta ahora hemos hablado de los bloqueos, pero quiero demostraros algo. Quiero que comprobéis que vosotras mismas, que ya sois capaces de leer mucho más de lo que pensáis. No importa si sois principiantes, no importa si lleváis años estudiando, simplemente quiero que participéis.